Bien, listo, permítame, ya colocamos la grabacióncita. Entonces, bueno, continuamos. Entonces, ya sabemos que esta particularmente sería una función que no es continua, o sea, ya definimos eso de la continuidad. No, no tiene continuidad para cualquier valor de x. Ahora, ya sabemos que el dominio son todos los valores que puede tomar aquí x, el término independiente. Entonces ya sabemos que va a ser cualquier número que pertenezca al conjunto de los reales, excepto el uno. Para el rango, ya sabemos que el rango son todos los valores que la función toma en y, es decir, desde menos infinito acá abajito hasta infinito allá arribita, ¿cierto? Y ahora ya por la asíntota, debido a la asíntota, ya sabemos que para esa función particularmente, y nunca va a tomar el valor de 2. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Listo. Esto se puede escribir de otra forma. Esto pues digamos dependiendo de lo que ustedes les hayan pedido, o dependiendo también de la notación que utilice el profe que ustedes tienen, porque resulta que en el caso del dominio, eh, eso que tengo ahí escrito es exactamente lo mismo decir, por ejemplo, que el dominio es igual a el intervalo que va desde menos infinito, ya les coloco ahí el valor del infinito, permítanme, desde menos infinito hasta qué valor, hasta el uno, donde ese uno resulta que no se toca. Y eso pues digamos que va a quedar unido a otro intervalo que va a ser desde el uno nuevamente que no se toca, y ya les explico eso de que el uno no se toca, hasta, o sea, coma, hasta infinito positivo. Y ya reemplazo esos valores de los infinitos, esos 8 para que queden como infinitos. Ya explico esa partecita. Entonces este lo voy a cuadrar acá. Listo, ahí me quedo desde menos infinito hasta uno. Y ahora acá me quedo desde uno hasta infinito. ¿Qué significa eso? Que la función toma cualquier valor excepto el uno, porque mire que estamos definiendo que va desde menos infinito hasta infinito, pero hay algo en medio a lo que no llega, que es el uno. Entonces, ¿qué significa esa U? Significa unión, que estoy uniendo esos dos segmentos, es decir, estoy uniendo esos dos conjunticos de valores. No sé si de pronto me hago entender con esa notación. ¿Sí? Sí, ¿Vamos bien ahí? sí. Listo, tengan cuidado, esto tiene que ver con las desigualdades también, tengan cuidado porque hay veces lo que hace uno es que escribe, digamos, no sé, eso tiene que ver con las rectas, por ejemplo, de cuando ustedes toman, digamos, piensen en la recta real, en un momento el plano cartesiano y piensen solamente en la recta real. Piensen que por aquí está el valor cero, y por aquí, por ejemplo, está, no sé, el 2. Resulta que a veces, en este caso, uno dice, bueno, aquí tengo, por ejemplo, puedo tener un huequito ahí, pero resulta que lo que puedo tener no es solamente de pronto a veces un huequito, sino tener también un valor que se toma. Gráficamente se representa de esa manera, un circulito coloreado. Ahora, hay veces que, digamos, uno llega a esta solución para un conjunto, es decir, eso simplemente es para saber qué rango de valores voy a tomar, es decir, desde qué número hasta qué número. Entonces, acá, por ejemplo, yo podría decir que el rango de valores que estoy tomando va desde el 2 hasta ¿dónde? Hasta el infinito, ¿cierto? Pero resulta que va desde el 2 hasta el infinito, pero resulta que hay una cosa que nunca toca, pero hay una cosa que sí toca. Lo que nunca va a tocar es el valor infinito, porque sabemos que el infinito no podemos llegar, ¿cierto? Piensen que ustedes me dicen, no, es que yo ya tengo el número más grande de todos, el Google, el uno y 100 ceros. Y yo les digo, no, ya tengo uno más grande, que es tome ese mismo número y súmele uno. Entonces, si usted toma ese mismo número y le suma uno, ya obtiene uno más grande. Por eso simplemente no voy a poder tocar nunca el infinito. Pero resulta que este 2 sí lo estoy tocando. Mire, la gráfica me indica que sí lo toco. Entonces ahí utilizo este tipo de corchete, diferente a este paréntesis. ¿Se entiende? Sí, señor. Listo. Entonces de aquí que salga esto. Y esta unión, pues simplemente es que estoy tomando los dos rangos, los dos intervalos. Eso se llaman propiamente intervalos. Y asimismo, pues acá yo podría decir que entonces en el caso del rango, perdón, en el caso del rango, yo podría decir que lo que tengo es el rango, perdón, aquí copié igual, pero también lo modifico. Lo que puedo decir es que el rango va a ser igual al conjunto de números que va desde menos infinito y hasta qué número, hasta el 2 en este caso, y desde el 2 hasta infinito. Entonces sería lo único que cambia.
Pero en ambas cosas estoy diciendo exactamente lo mismo, repito. ¿Listo? ¿Estamos bien ahí? Sí. Listo, bueno, entonces ya sabemos definir la continuidad, ya sabemos encontrar el dominio, ya sabemos encontrar el rango. El rango siempre va a ser todos los valores que toma la variable y, el dominio todos los valores que toma la variable x. Listo. Hablemos de otra cosita que tenían ustedes por ahí, que era creo que la monotonía. O sea que, por ejemplo, a lo que nosotros nos están pidiendo, que es la continuidad, es determinar si la función es continua o no. Exactamente, eso es lo que les Ah, están pidiendo. Entonces, cuando le están pidiendo determinar el dominio, también es simplemente que diga qué valores toma y qué valores no toma en X. Cuando el rango, pues qué valores toma y qué valores no toma, pero en Y. Listo. Ahora vamos a hablar de Espera, algo. preguntica. Dímelo. Digamos, cuando uno dice esta función es continua o no, ¿cómo se argumentaría exactamente? O sea, ¿cómo podríamos decirlo? Porque mira que en este caso hay uno, es la forma gráfica y es implicar que como hay una asíntota, pues la definición de asíntota es que es una recta que nunca va a ser tocada por la curva o la función que yo tengo. Entonces ahí ya tengo un parámetro para decir que no hay continuidad. Otra, de manera algebraica, que es saber que en algún momento ese denominador se puede hacer cero. ¿Cuándo se puede hacer cero? Cuando x vale menos uno. Entonces, si yo ya sé que eso en algún momento se puede indeterminar, de una vez digo que la función no es continua, que no tiene continuidad. ¿Listo? Listo. Bien, listo, bien, bien que me hagan esas preguntitas y que vaya quedando ahí claro. Listo, ¿qué otra cosa les pidieron a ustedes? Les pidieron determinar algo que se llama la monotonía de la función. ¿Qué significa eso de la monotonía? Resulta que yo, en algún caso, digamos, lo que quiero hacer con eso de la monotonía es saber de alguna manera esa función cómo es en su extensión. Es decir, ella en todo momento va a crecer, en todo momento va a decrecer, o en algunos casos va a crecer y en otros casos va a decrecer. Eso es lo que significa encontrar la monotonía. Entonces, yo puedo decir que, por ejemplo, aquí me voy a retomar nuevamente acá. Dice que yo aquí tengo, puntualmente, tengo dos espacios separados por esa recta asíntota, porque a veces pueden haber más asíntotas verticales. Y ya les voy a explicar cuándo pueden haber más asíntotas verticales. En este caso solamente está esa asíntota una sola, y eso significa que el plano se me divide en dos partes, desde el 1 en adelante y desde el 1 hacia atrás. Entonces necesito analizar qué es lo que va a pasar con la función en esos dos intervalos. Entonces yo digo, bueno, retomemos aquí el concepto del planito, o más bien de la recta real. Sabemos que esto que estoy acá representando es específicamente el comportamiento en donde, en el eje X. Entonces, en el eje X sabemos que hay una fluctuación, es decir, algo pasó ahí desde X igual a 1. Entonces es lo que yo voy a determinar acá con el siguiente análisis. Fíjese que acá, a medida que yo voy aumentando el valor en X, que digamos X igual a 2, luego X igual a 3, X igual a 4, lo que voy obteniendo es un valor cada vez más pequeño. Y de hecho vemos que la función viene así, justamente viene bajando. Entonces yo puedo decir que respecto a la monotonía, en ese intervalo puntualmente la función es decreciente. ¿Sí? Decreciente o que decrece simplemente. ¿Desde dónde? Desde 1 y hasta infinito. Crece. Pero miremos qué pasa, perdón, decrece, aquí decrece. Pero miremos qué pasa en este caso de acá. En este caso de acá, es decir, lo que pasaba desde el menos infinito y hasta el 1, fíjese que en ese caso también, a medida que yo tomaba un valor más grande para X, lo que iba pasando es que me daba un valor más pequeño ¿para quién? Para Y. ¿Por qué? Porque mire que si yo tomo, por ejemplo, X igual a menos 2, el valor que tengo es acá. Luego X igual a menos 1 acá. Luego X igual a menos 0,5 por acá. O sea que voy obteniendo un valor cada vez más de bajito. O sea que nuevamente en ese caso lo que está pasando es que la función decrece o es decreciente. ¿Lo comprenden? Sí, señor. espérate a ver si ¿Listo? te entiendo. O sea, Dímelo. cuando, Sí, o sea, dime. cuando aumenta el valor en el eje X, significa que la función está decreciendo. Y, digamos, cuando sigue aumentando hacia abajo en el eje Y, también está decreciendo. Exacto, pero pues, digamos que bueno, eso tiene una forma particular de que lo entiendan de pronto un poquito de mejor manera y lo voy a hacer con este ejemplito de acá. Tengo un plano cartesiano y voy a colocar ahí una función creciente. ¿Cómo sé que es creciente? Miren lo que va a pasar acá. Yo voy a comparar dos puntos de esa recta. Voy a comparar este punto de acá respecto a este punto de acá. Resulta que ese punto de acá implica un valor aquí que se llama x1. Esto se llama x1. Y este puntico, el segundo punto de acá, implica un valor que se llamaría entonces ¿cómo? ¿X qué? X2. X2, perfecto. Pero asimismo,
como digamos un componente o un punto tiene unas coordenadas que, o sea, es un par de coordenadas, no es solamente la componente en X. Asimismo, va a pasar que aquí tengo un valor Y y aquí otro valor Y. Entonces, lo que va a pasar es que este es el llamado Y1, ¿cierto? Porque es el que estoy asociando a X1. Y este de acá es el llamado Y2 porque estoy asociándolo a X2. Lo que está pasando es que, mira, X2 es mayor que X1, ¿sí o no? Pero además, Y2, Y2 es también más grande que Y1. ¿Se entiende? Es decir, yo aumenté el valor en X y eso implicó que aumentara el valor en Y. O sea que en este caso lo que implica es que esto sería creciente. ¿Lo comprenden mejor así? Sí, ya te entendí. Entonces, aumento el valor en X, si me aumenta el valor en Y es porque es creciente. Pero si a diferencia de acá, fíjate aquí qué es lo que pasó. De 2 a 3, pensemos en 2 y en 3. Si yo tomo X igual a 2 y ahora tomo X igual a 3, ¿el Y de quién es más grande que el Y de quién? El Y2. El Y de 2 es más grande que el Y de 3, es decir, que aumenté el valor en X, pero implicó que disminuí el valor en Y. Entonces ahí lo único que me queda por decir es que la función es decreciente. ¿Listo? Sí, vale. Entonces esto es referido a la monotonía. ¿Y qué puedo definir en este caso? Fíjate que en este caso lo que yo puedo decir es que como aquí es creciente y aquí también, pues simplemente lo que voy a decir es que la función en todo momento es creciente, pero que sin embargo tiene un valor que no tiene imagen, ¿no? Es decir, tiene una asíntota o No es tiene un hueco. Dímelo. no es decreciente. Perdón, es decreciente. O sea, que en todo momento es decreciente eso, perdóname, decreciente, pero que hay un puntico particularmente para el cual la función se determina. Es decir, que a pesar de que es decreciente, en todo momento no es continua. Eso es lo que habría que decir ahí respecto al análisis de esa función. ¿Listo? Vale, sí. Bueno, bien. ¿Qué nos hace falta mirar? Creo que nos hace falta mirar lo de la simetría. Espérate, es que no tengo. Oigan, Sí. ustedes no Ah, tienen bueno, nos hace ese falta. tiempo. No, ya lo tengo acá, ya lo proyecto, no se preocupe que yo lo tengo acá en dado caso, pero bueno, ya lo coloco, mejor dicho. Ya lo coloco, que lo tengo acá, eso fue lo que tú me enviaste. Ya lo proyecto allá. Mm, acá, eso fue lo que tú me enviaste, ¿sí, Santi? Sí. Listo, entonces ya miramos esto. Nombre de la función, listo, ya sabemos que estas funciones se llaman funciones racionales. ¿Por qué? Pues porque son de la forma a sobre b, es decir, un polinomio dividido entre otro polinomio. Listo. Gráfica, ya sabemos hacer la gráfica. Ya sabemos que para hacer la gráfica necesitamos conocer las asíntotas, necesitamos conocer los puntos de corte y particularmente de pronto se toman un par de valores en la tabla para pues graficarla de manera completa. Ya. El dominio, ya sabemos que el dominio es todos los valores que toma X. El rango, todos los valores que toma Y. La pendiente, esta partecita. Esta parte me parece interesante que la esté mirando porque resulta que cuando uno habla de pendientes dentro de la función racional, realmente está hablando de algo que se llama una recta tangente. ¿Qué significa que una recta sea tangente? Que una recta sea tangente significa que toca en un solo punto a una curva. Por ejemplo, si yo tengo ese círculo, esa circunferencia, va a pasar que la tangente, digamos, por ese punto es solamente esa recta, porque es la única recta que pasa por ese punto, o sea, que toca la circunferencia. Si yo quiero la tangente, por ejemplo, en otro punto, digamos acá, ahí la tangente ahora es esta. La tangente entonces sería la recta que toca en un solo punto a la circunferencia. Si yo coloco esto, digamos, una recta que toque en dos puntos, esa ya no se llama tangente, sino que se llama secante, que lo toca en dos o más puntos, en este caso particularmente en dos. Pero acá me interesan sobre todo son las tangentes. Ahora, eso normalmente digamos que lo analizan ustedes es cuando ven cálculo, y ustedes no están viendo cálculo, entonces me parece extraño que estén viendo eso, porque para este caso lo que habría que decir es que estas funciones particularmente no tienen pendiente. ¿Por qué no tienen pendiente? Porque la pendiente, por ejemplo, es esto de acá. La pendiente es ¿qué? Propiamente la pendiente es la inclinación de una recta. ¿Listo? Pendiente es la inclinación de una recta. Entonces, ¿qué pasa si es la inclinación de una recta? Pues resulta que si yo aplico esa definición, acá les pregunto, ¿yo en la función tengo alguna recta? Creo que no. No, esas no son rectas, son curvas, no se llaman rectas, esas se llaman curvas. Entonces tengo aquí la parte de la curva de arriba, la parte de esta curva de abajo, pero no tengo rectas. Como no tengo rectas, pues sencillamente no tengo pendientes. Y entonces en una función aquí como la que hiciste, esta gráfica, ¿se habría una pendiente?
En esta que tenemos acá, no, en esta no habría una No, en la pendiente. otra. En La- esta acá, sí. claro, la pendiente es el valor que toma, es básicamente el valor de la inclinación de la recta. Entonces la Ujú, y pendiente es un número. La pendiente para este caso podría ser, por ejemplo, 1. Me atrevería a decir que podría ser 1 o 1 punto para algo. calcularla, para calcularla, ¿cómo sería? Para calcular la pendiente, lo que ustedes hacen es lo siguiente. Pensemos en esos mismos dos puntos, pero pongámosles coordenadas. Resulta que, digamos, este punto de acá, el primero, pensemos que es el punto, qué sé yo, 1,1. O no, incluso 1,2. Pensemos que es para que no vayamos a confundir el 1 de un lado y el 1 del otro. Y pensemos que este otro puntico tiene coordenadas, por ejemplo, 2,5, digamos, o incluso 2,3. Dejémoslo así, 2,3. Entonces, ¿cuál sería la pendiente de esa recta? La pendiente normalmente se conoce como el parámetro m. Y ese parámetro m o pendiente se calcula como los diferenciales de y entre los diferenciales de x. Y esos diferenciales ustedes normalmente los encuentran escritos con esto, que no es un triangulito, eso significa es la letra delta del alfabeto griego. Y ese delta lo que significa es que es una variación, simplemente la variación es decir, es la distancia o la diferencia de lo más grande entre lo más pequeño, o de lo más pequeño entre lo más grande, sabiendo que si yo calculo la diferencia de lo más pequeño entre lo más grande, encuentro un número negativo, pero que lo que me interesa es ese valor absoluto. Es decir, si yo hago la diferencia de -3 más 5, digamos en ese caso, ¿qué me quedaría? -3 menos 5 nos daría -8, ¿cierto? Pero si hago la resta, pero si me interesa la distancia como tal, desde -3 hasta -5, decimos que esa distancia como tal es 2. Ya lo voy a explicar acá y aquí sale un poquito más claro. Entonces, ¿qué significa tomar los diferenciales? Pues significa que yo voy a tomar en cualquier orden, digamos, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Ahora, ¿quiénes son x2, y2 y x1, y1? Eso lo decido yo. Es decir, este punto que tengo acá, que le voy a poner nombres, pensemos que este punto se llama A y este otro punto se llama B. Ese punto A, así como está ahí, es la coordenada x1, y1. Y ese B como está ahí, así como está, es la coordenada x2, y2. Pero si yo quisiera cambiarlos y decir que B es el x1, y1 y A es el x2, y2, no habría ningún problema. Y se los voy a mostrar aquí rápidamente. Entonces, tomemos justamente esos valorcitos, y2 y y1, y hagamos la resta. Entonces, y2, ¿cuánto vale? Y2 vale 3. Y y1 vale 2, o sea que arriba va a quedar 3 menos 2. ¿Y abajo qué me va a quedar? Abajo me va a quedar x2, o sea 2 menos x1, o sea 2 menos 1, que es 1. O sea que para este caso particular, fíjese lo que va a pasar. 3 menos 2 en el numerador, eso nos da 1. Y abajo tenemos 1. Ah, bueno, aquí me quedó, bueno, no lo coloqué con la operación, pero ahorita lo coloco completo. Aquí lo que tenía era 2 menos 1. Entonces aquí arribita me quedó 1 y abajo me quedó 1. ¿Y eso cuánto da? 1 dividido entre 1. Uno. 1. Listo, perfecto. Esa es la pendiente. Ahora, lo que les dije es, ¿qué pasa si yo, en lugar de colocar esto, digamos, de esta manera, tomo lo contrario? Es decir, ya no x2, perdón, ya no y2 menos y1, sino y1 menos y2, pero si tomo menos y1 menos y2, abajo tomo x1 menos x2. Es decir, acá me va a quedar y1 menos y2 y abajo x1 menos x2. Fíjese que aquí es donde lo que les digo de la referencia del valor absoluto, es donde les digo que no va a interesar realmente en qué orden los tome, porque fíjese lo que va a pasar. Voy a llegar al mismo 1, ponle cuidado. Lo que tengo es y1, ¿cuánto vale y1? Y1 vale 2 y y2 vale 3, o sea que aquí me va a quedar es al contrario, me va a quedar 2 menos 3. Y ahora aquí pues también me va a quedar lo contrario, o sea 1 menos 2, ¿sí o no? Sí. Ahora, si yo hago las operaciones en el numerador, 2 menos 3, eso nos da menos 1. Y si hago las operaciones también ahora en el denominador, 1 menos 2, eso también nos da menos 1. Y menos 1 dividido menos 1, ¿cuánto da? Mm. 1 positivo, mire, en cualquier caso. Entonces, ¿cuál es la pendiente de esa recta? 1, ya, esa es la pendiente. No, de hecho, estaba mirando y sí tenemos ejercicios anotados con esa fórmula. Ah, ok, perfecto. Sí, esa es la fórmula de la pendiente, se llama así, fórmula de la pendiente. Listo, entonces, repito, en este caso que les hayan preguntado por la pendiente, de pronto es algún tipo de despiste. O es por otro lado, es porque de pronto se están metiendo con que quieren calcular la tangente de una recta en un punto específico, pero no creo que les estén pidiendo eso. Es decir, que a ustedes les digan, bueno, ¿qué pasa si yo tomo este puntico de ahí? ¿Cuál sería si le están pidiendo pendiente es porque les están pidiendo la recta tangente, es decir, la única recta
que pasa o que toca a ese punto de la curva. Sería esa. Sí, pero no creo que les estén pidiendo eso, ¿o sí? No, creo que no. No, entonces simplemente es de despiste eso de la pendiente. Y entonces, digamos que la pendiente solo aplicaría en algunas funciones continuas. Sí, exacto, que sería propiamente en las que son rectas. O sea, la pendiente simplemente es la inclinación de una recta. Aquí dice, mira, pendiente es inclinación de una recta. Como aquí no tengo recta, aquí lo que tengo son curvas, pues no tengo pendiente, ya. Listo. Listo, bien. Propiedades de las funciones. Ya vimos la continuidad, ya vimos la monotonía. Nos hace falta simplemente mirar qué es eso de la simetría. Listo. ¿Cómo vamos hasta ahí? En el momento yo voy bien. Entendí. Sí, bien. Listo, bien. Ya termino entonces con esto y empezamos a resolver de pronto los casos de ustedes. Entonces, bueno, ¿qué significa eso de la simetría? Puntualmente lo de la simetría, lo que significa es que yo debo, de alguna manera, tomar la función y a x reemplazarlo por menos x. Y eso va a implicar tres cosas, posiblemente tres cosas. Uno, que f de x sea igual a f de menos x. Dos, que f de x sea igual a menos f de x. Ya lo explico. Y tres, que f de x no sea ni igual a f de menos x ni igual a menos f de x. Y en ese caso lo que voy a tener es lo que se conoce como la simetría, que simplemente la simetría yo la defino como que sea par o que sea simetría impar. ¿Listo? Y en algunos casos, pues lo que digo es que no existe simetría. Entonces ya les voy a colocar acá un ejemplito de cada caso. Voy a colocar acá, para que quede un poquito más claro, voy a colocarles, están viendo toda la pantalla que les comparto, ¿cierto? Sí, señor. Listo, bien. Voy a colocar entonces esta función y la vamos a analizar rápidamente para que ustedes la comprendan. Y justamente voy a partir de una racional. Y ya ahorita si quieren miramos particularmente esa. Ah, no se me deja coger ahí. Permítame. Ahora sí. Miremos esta. Esta, por ejemplo, es una función con simetría par. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Lo que estoy diciendo es que voy a tomar a f de menos x. O sea, ya tengo f de x, que es eso que tengo ahí. Pero ahora voy a evaluar qué es f de menos x. Entonces, eso lo hago así. Entonces escribo f de menos x. Y entonces lo único que tengo que hacer es decir que eso va a ser igual. Y acá, en todo lugar donde tuviese x, ya no voy a colocar x, sino que ahora voy a colocar menos x. Entonces aquí me va a quedar 2 que multiplica a menos x elevado al cuadrado. Y eso, pues, consejo, colóquenlo entre paréntesis. Siempre que hagan ese cambio, colóquenlo entre paréntesis. Más 1. Ahora, abajo, ¿qué me quedó? Entonces, paréntesis, menos x al cuadrado y menos 1. Listo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Entienden qué fue lo que hice? Sí. Listo, bien. Entonces, habiendo hecho eso, pues lo que tengo que hacer ahora es resolver. Entonces, miremos a ver cuánto nos da eso. Entonces, S2, pues sigue siendo S2, pero resulta que menos x elevado al cuadrado, ¿cuánto da? No sé, menos 2x tal vez. X positivo. Cuando ustedes tienen un número negativo y lo elevan a una potencia par, cambia a positivo, porque recuerde que ahorita me voy a hacer aquí un espaciocito adicional ahí abajo para poderlo explicar. Resulta que tener menos x al cuadrado, menos x al cuadrado, es exactamente lo mismo que tener menos x por menos x, ¿cierto? Eso indica ese cuadrado, que estoy tomando ese número y lo estoy multiplicando por el mismo. ¿Cuántas veces? 2 veces, ¿sí o no? Sí. Entonces, fíjese que acá lo que me queda es negativo por negativo, pues positivo. Y x por x, pues x al cuadrado. ¿Listo? Entonces, eso fue lo que acabo de pasar ahí. O sea que el resultado como tal me quedó 2x al cuadrado y más 1. Es decir, que no ha cambiado. Por ahora ese numerador no cambió. Ahora miremos si el denominador cambia. Va a pasar, mire lo mismo. Menos x elevado al cuadrado, pues x al cuadrado. Y menos 1, que sigue siendo menos 1. Mire qué interesante. O sea que para este caso, f de x es lo mismo que menos f, perdón, que f de menos x. ¿Sí? Entonces, lo que digo es que como f de x, o sea, la que me dieron allá arribita original, es igual a f de menos x, lo que resulta es que la simetría es par. ¿Listo? Simetría par. ¿Entendieron el conceptico ahí? Sí. O sea,
En este caso, o sea, la simetría es cambiar la x, ¿no? Ujú. Y en este caso, no afectaría nada la función, o quedaría exactamente igual. O sea, exacto, lo que tú concluyes es que a pesar de que tomaste a X y lo cambiaste por menos X, a pesar de que hiciste ese cambio, demostraste que te dio lo mismo. Entonces, en ese caso, tú dices, como te dio lo mismo, pues existe una simetría y esa simetría es par. ¿Listo? Listo. Bien. Miremos otro caso. Miremos una simetría cuando sería impar, por ejemplo. Entonces, les voy a mostrar a otra función que listé por acá, que es de simetría impar, justamente. Entonces, listo, esta acá. Entonces, digamos, voy a hacer exactamente lo mismo. Aquí lo que voy a hacer de nuevo es tomar ya no a f de x, sino ahora a f de menos x. Siempre es de la misma manera. ¿Y qué significa eso? De nuevo, pues que en lugar de escribir x donde tenga x, pues escribo x perdón, menos x. Entonces miremos lo que me va a quedar acá. Entonces aquí me va a quedar menos x elevado al cuadrado más 1. Y abajo, ¿qué me quedaría? Abajo me quedó menos x. Ese, pues, como es un solo término, pues no tengo necesidad de escribirlo en paréntesis porque es un solo término. Operamos. ¿Qué nos dio esto? Nos quedaría en la parte de arriba bien porque pues menos x y elevado al cuadrado sigue siendo x al cuadrado. Entonces arriba me quedó x al cuadrado más 1, pero abajo me quedó menos x. ¿Es lo mismo? Es decir, f de x es lo mismo que f de menos x. No, en No, este caso, ¿cierto? Listo. Ya sabemos que son diferentes, o sea, ya no hay simetría par, pero resulta que a eso le puedo hacer un arreglo y le debo hacer un arreglo. Y es que recuerden que el negativo nunca se escribe en el denominador. ¿Recuerdan eso? sí. Entonces, ¿dónde lo voy a escribir? Pues lo voy a escribir aquí. Pero mire qué interesante. Si lo escribo aquí, resulta que puedo concluir que f de x es igual a menos f de x. ¿Entienden lo que acaba de pasar? Sí, o sea, como, o sea, al cambiarla también cambiamos todo al lado opuesto, ¿verdad? O sea, lo que implicó fue que yo reemplacé a x por menos x. Resolví, hice toda la operación. Y cuando llegué al final de la operación, lo que pasó fue que me dio exactamente la misma función, pero con un negativo ahí antecitos. Eso fue lo que pasó. ¿Listo? Listo. Y no son esos dos tipos de No, simetría, son, o hay son tres como, casos. Entonces, acá, entonces, como pasó esto, como pasó esto que les estoy mostrando, entonces se dice que la simetría es impar. Entonces, lo voy a colocar aquí. Entonces, simetría impar. Listo. Y nos queda un último caso, que es el más sencillito. Resulta que si no pasa ni lo uno ni lo otro de lo que acabamos de ver ahí, es decir, si yo habiendo reemplazado a f de x por menos x y etcétera, si no llegué a ninguna de esas dos cosas, es decir, si no llegué a que f de x es igual a f de menos x o que no llegué a que f de x es igual a menos f de x, resulta que la función no tiene simetría. Básicamente es eso. Si no pasa ni lo uno ni lo otro, pues la función no tiene simetría. ¿Listo? Un ejemplo de una que no tenga simetría? ¿O qué? sí, yo digo, Listo, un ejemplo de una que no tenga simetría. A ver, por ejemplo, digamos 5x al cuadrado y x menos 1. Vamos a ver si me sale esa. Creo que sí. Entonces digamos que yo tengo f de x igual a 5x al cuadrado. Por ejemplo, eso, así solita tal cual, sobre x menos 1. Así tal cual está, sobre x menos 1. Veremos qué pasa con esa función. Aquí x. Me escribió aquí algo más. Entonces, x menos 1. Listo, miremos qué pasa con esta función. Entonces, de nuevo, si yo tomo la función y quiero investigar qué tipo de simetría tiene, de nuevo, pues lo que hago es reemplazar, o más bien buscar ya no a f de x, sino a f de menos x. Listo. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo que había hecho en los casos anteriores. Es decir, acá me quedó el 5, abro un paréntesis, me queda menos x, lo elevo al cuadrado, y abajo me queda menos x menos 1.
De hecho, si quieren aquí, como ahora sí está acompañadito, si quieren, pues lo colocan con el paréntesis, aunque también ahí podría dejar de ser necesario. Permítame, se me perdió el acá. Listo. Entonces, operemos. Si operamos, nos quedaría menos x elevado al cuadrado, pues sigue siendo x al cuadrado, o sea que arriba siguió siendo 5x al cuadrado. Arriba no tuve problema. Pero abajo, ¿qué me quedó? Resulta que abajo me quedó menos x menos 1, que de hecho, lo que yo puedo hacer es que como tengo menos x y menos 1, lo que puedo sacar es una especie como de factor común, que sería el menos 1, y digo que ese menos 1 está multiplicando a x más 1. Ahí estoy haciendo primer caso de factorización, o sea, factor común simplemente. Espero que esa partecita ya la tengan bien. Si no, igual me comentan. ¿Se entiende dónde salió ese menos 1? No, yo ahí me perdí. El factor común. ¿Conocen la propiedad distributiva? No, pues yo me acuerdo que sí la vimos, pero no me acuerdo de qué era. No sé, Digamos, propiedad distributiva, digamos, si tú tienes, a ver, 5 multiplicado por ejemplo, x más 3. ¿Esto a qué es igual? Esto es igual al resultado de 5x más 15. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hice? Pues que tomé el 5, lo multipliqué por x, 5 por x, 5x, y luego que tomé el 5 y lo multipliqué por 3 y me dio 15. Sí, esa es la propiedad distributiva. ¿Bien hasta ahí? Sí. Pues fíjese que aquí este factor común es yo lo explico así, esto es la propiedad antidistributiva, es decir, me estoy devolviendo. Yo lo explico así, esa propiedad antidistributiva no la van a encontrar así. Pero en términos de que lo entiendan, si saben qué es la distributiva, pues la antidistributiva es devolverme. Es decir, aquí es como si yo partiera de este resultado y me devuelvo. Entonces, si yo me voy a devolver, yo digo, factor común entre 5x y 15, pues 5. ¿Por cuánto multiplico a 5 para que me dé 5x? Pues por x. ¿Y por cuánto multiplico a 5 para que me dé 15? Pues por 3. Asimismo, como aquí lo que tenía es menos x y menos 1, normalmente uno en una función no deja, recuerden, ¿no? Normalmente en una función el negativo uno lo deja ahí debajito, no lo deja ahí. ¿Listo? No, o sea, lo coloca en medio o en la mitad. Entonces, para evitar que esa variable del denominador me quedara con exponente o con coeficiente negativo, más bien con signo negativo, lo que hice fue que simplemente saqué el menos 1 como un multiplicador y ahora menos 1 por x, pues menos x, y menos 1 por 1, pues menos 1. Esto de acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, ya te entendí. Bien, listo. Ahora, fíjese que eso que acabo de obtener ahí, si yo lo llevo si le aplico la operación que les mostré ahorita hace un momento, pues significa que lo que voy a hacer es que puedo tomar esa misma función, ¿cierto? Este 1, tener ese 1 o no tenerlo es exactamente lo mismo, pero tener ese negativo, sí debo colocarlo o asegurar que lo coloco acá antecitos. Listo, ya me quedó. ¿Se entiende este menos 1 en donde que pasó aquí a ser este negativo? Sí. Listo. Pues fíjense que acaba de pasar eso que les dije. Mire, esto que yo tengo acá, ¿será que es igual a f de x? Mire, ¿estas dos cositas son iguales? No. No, no son iguales. O sea que no es par, porque para que fuera par tendrían que ser iguales. Mire. Listo. Ahora, esto que tengo acá es igual a esto que tengo acá simplemente con con el negativo antecitos. No. Tampoco, porque acá lo tenía como denominador x menos 1 y aquí lo tenía como denominador x más 1. O sea que no cumple ni lo uno ni lo otro. O sea que en este caso lo que se dice es que no hay simetría. No. Uy, muchachos, ustedes estudian mucho, o sea, tienen mucho. En un solo problema les metieron mucho. ¿Por qué les metieron tanto? Yo no sé, yo no me acuerdo haber visto todo eso. Sí, es bastante. Pero bueno, ahora sí ya terminamos. Entonces ya vimos, ahora sí ya vimos todo. Ya vimos cómo se hace la gráfica, ya vimos que el nombre de la función, ya vimos cómo se saca el dominio, ya vimos cómo se saca el rango, vimos que estas particularmente no van a tener pendiente, ya vimos lo de la continuidad, que en este caso pues son discontinuas, ya vimos la monotonía, para esta particularmente que graficamos vimos que era decreciente en todo momento, pero discontinua, y acabamos de ver la simetría. Listo. Eso es todo lo que tienen que hacer pues con cada una de las situaciones que a ustedes les dieron. Pero bueno, no hemos estudiado los otros casos. Pero bueno, aquí ya van a salir los otros casos. Para esta, pues bueno, podríamos mirarlo de la continuidad, lo digo, lo de la simetría o no, pero bueno, creo que ya con los ejemplitos que hice quedó claro. No sé, sin embargo, pues ustedes me dirán. No, pues yo diría que pasáramos de una vez a los Listo. de nosotros. Bien, vuelvan a unir, No sé por qué favor, me que se digan. nos